Esto es Vive en Modo Terapia. Un espacio para pausar el ruido, escucharte y reconectar contigo. Respira profundo, acomódate y quédate. Soy Claudia Segrove y este es tu momento para volver a ti. Vive en Modo Terapia, un espacio seguro para pausar, sentir y sanar. Hola, soy Claudia Segrove y me da mucho gusto que estés aquí en Vive en Modo Terapia, un espacio seguro para pausar, sentir y sanar. Bienvenida, bienvenido. Hoy abrimos una conversación profundamente sensible, pero necesaria. Un tema del que poco se habla, pero que atraviesa la vida de muchas mujeres y familias en silencio. Duelo gestacional y perinatal. La importancia de acompañar una ausencia que llegó demasiado pronto. Este episodio no nace solo desde la información, nace desde la experiencia, desde el amor y desde la pérdida. Porque hay temas que no se entienden solo con datos. Hay temas que se sienten en el cuerpo, en la piel, en el alma. Dulce Vázquez atravesó hace poco una de las experiencias más difíciles que puede vivir una mujer: la pérdida de sus bebés, Luca y Luna. Hoy, desde un lugar profundamente honesto, profundamente amoroso, Dulce decide compartir su historia. No porque sea fácil, no porque el dolor ya no esté, sino porque sabe que hay muchas mujeres allá afuera viviendo esto en silencio, sintiendo que nadie las entiende. Historias que sostienen. Nunca imaginé que me tocaría vivir algo así. Uno siempre piensa que estas cosas le pasan a otros, que las historias de pérdidas están lejos hasta que un día dejan de estarlo. Y entonces todo cambia. Mi vida cambió el 24 de enero de 2026. Luca y Luna llegaron a mi vida en un instante, pero en ese instante ya lo eran todo. Desde que supe de ellos, algo en mí se acomodó distinto. Empecé a imaginar, a planear, a sentirme mamá. Mi cuerpo cambió, mi forma de ver el futuro cambió, mi corazón ya estaba con ellos. Y entonces, un día, ellos ya no estaban. Fallecieron 2 días después de nacer. Mi parto fue prematuro y no hay forma de explicar ese momento. Mi respiración se cortó. Mi mundo se detuvo justo ahí, en el instante en el que me dijeron que mis bebés habían fallecido. No hay palabras suficientes para describir lo que se siente cuando todo se rompe por dentro, pero por fuera todo sigue igual. Para mí, todo sigue detenido en ese momento. Mi mente regresa una y otra vez a ese día, el día en que mis bebés murieron. La gente sigue con su vida, los días siguen pasando, y yo sigo tratando de entender cómo seguir respirando con este vacío, porque sí, es un vacío en el cuerpo, en el pecho, en los brazos que no llegaron a sostener, pero también es algo más, es amor, un amor inmenso, que no desaparece solo porque no haya un bebé físicamente aquí. En mi caso, 2 bebés, Luca y Luna, y creo que eso es lo más difícil de explicar, que no se te pasa, que no lo superas, que no hay un momento en el que dices, ya estoy bien. Aprendes a vivir distinto, a cargar con esa ausencia, pero también con ese amor. Y en medio de todo, el silencio. Hay un silencio que al principio se agradece, un silencio que llega desde el respeto, desde no invadir, pero después hay otro silencio, y ese duele muchísimo. Es el silencio de las personas que no saben qué decir, el de quienes prefieren no preguntar, el de quienes prefieren actuar como si nada hubiera pasado, el de quienes intentan ayudar con palabras que, sin querer, terminan lastimando más, con frases como eres fuerte, por algo pasó, no eres ni la primera ni la última a la que le pasa. Y además de todo esto, hay algo todavía más difícil de decir. La gente se cansa de tu dolor, creen que porque pasan semanas, meses, ya deberías de estar bien. En mi caso han pasado ya 5 meses y no estoy bien. Aunque funcione, aunque sonría, aunque salga al mundo, aunque viva, mi corazón sigue roto. Estoy sanando, pero el proceso es profundamente difícil. Hay días en los que logro estar un poco mejor y hay otros en los que mi mente regresa a ese momento
y siento como si todo volviera a pasar. En estos meses he aprendido a seguir, a honrarlos, a vivir en un mundo en donde el duelo de las mamás muchas veces se intenta acompañar, pero no siempre se logra entender. Y hay algo que hoy sé con claridad. No necesito que finjan que mis bebés no existieron. No necesito que cambien el tema. No necesito que se incomoden si hablo de ellos. Porque Luca y Luna sí existieron. Fueron amados, fueron esperados y siguen siendo parte de mí. Siguen siendo profundamente amados. Y siempre lo serán. Hoy estoy aprendiendo a nombrarlos sin romperme tanto. A entender que mi maternidad no desapareció, solo cambió de forma, a darme permiso de estar triste y también poco a poco a volver a respirar sin culpa. Y si alguien que está escuchando esto está pasando por algo parecido, solo quiero decirte algo que a mí me hubiera ayudado a escuchar. Lo que sientes es real y tu bebé, tus bebés importan, siempre van a importar, así como a mí siempre me van a importar Luca y Luna. Y que nuestro duelo no tiene tiempo, no todos van a entenderlo y eso también es parte del proceso, pero sí podemos poner límites, sí podemos cuidar nuestro dolor, sí podemos darnos el tiempo que necesitemos, porque esto no se trata de olvidar, se trata de aprender a vivir con un amor que no se fue. Encuentros con propósitos. Gracias, Dulce, por abrir tu corazón así, por nombrar lo que tantas mujeres viven en silencio y por recordarnos que hay dolores que no necesitan explicación, solo compañía. Y justamente para eso, hoy nos acompaña Marta Sánchez, psicóloga clínica con enfoque humanista, transpersonal y perinatal, educadora perinatal certificada, doula de nacimiento y posparto, asesora de lactancia y acompañante procesos de duelo y transición. Marta, muchas gracias por estar aquí, por ayudarnos a poner palabras donde a veces solo hay dolor y silencio, porque el duelo gestacional y perinatal sí existe y merece ser visto, sostenido y hablado. Muchas gracias, Clau, por la invitación y también creo que es de suma importancia seguir hablando de estos temas, compartir más información al respecto, así no la encontramos. No, así es. Me gustaría empezar hoy desde un lugar muy humano, muy personal. ¿Por qué decides dedicar tu vida? ¿Qué fue lo que te llevó a sostener un dolor tan profundo desde el acompañamiento? Claro, mira, yo tengo 6 embarazos, nacen mis 2 primeros hijos y todo bien, y después de ello, pues paso por 2 embarazos molares, terminaron en legrado porque fueron abortos retenidos, pasé por un proceso muy duro, muy difícil y también muy solitario. Esto es lo que de primera me invita a poder acompañar estos procesos cuando lo vives en carne propia, cuando te das cuenta que es un proceso del cual nadie habla y yo tardé mucho en poder decir soy mamá de 6 y poder incluirlos también en mi vida, en mi psique, en mi familia, en mi sistema. Y creo que desde ese lugar para mí me he podido profesionalizar para poder acompañar todo lo que tiene que ver con estos procesos. Pues siento mucho tus pérdidas, porque sí sabemos que es algo bien doloroso y que muy poco se habla. Qué bueno que hoy tenemos la oportunidad de tenerte aquí para ir hablando de este tema. Y hay algo muy básico y muy importante, que es el duelo gestacional y perinatal y por qué es tan distinto a otros duelos. Claro, mira, el duelo gestacional y perinatal es lo que se comprende como el proceso emocional, físico y psicológico que llegamos a atravesar las mujeres, algunos hombres también dentro de su propia paternidad, pero también las familias, las personas que están más cercanas a nosotros. Y esto se considera cuando viene la muerte de un bebé, ya sea durante el embarazo, el nacimiento o poco tiempo después de nacer. Existen diferentes términos, hablando médicamente, se va dividiendo pues dependiendo las semanas de gestación o del momento en el que haya ocurrido la muerte. Por ejemplo, hablamos de lo que sucede cuando hay un aborto espontáneo, que bueno, pues ahí se refiere cuando
fallece el bebé antes de la semana 22. Ahí se considera aborto. Ok. Después de la semana 22 ya ocurre la muerte fetal. Puede ser que haya nacido con vida o durante el proceso del nacimiento haya fallecido o incluso después de algunos días del nacimiento. Definitivamente esto es uno de los dolores más fuertes que existen, pero también menos validado. Muchas veces el entorno pues no sabe cómo reaccionar y en lugar de acompañar o se aleja o lo minimiza o a veces incluso nos incomoda más. O sea, ¿qué pasa dentro de una mujer cuando siente que su dolor pues no tiene espacio? Sí, el duelo perinatal es uno de los más duros de transitar porque casi de forma automática la gran mayoría de las mujeres que pasan por estos procesos se llegan a aislar. Justamente hay una necesidad de tengo que justificar esto que pasó. Y además de vivir el proceso de tu propio dolor, de la aceptación a lo que ha ocurrido, es ahora tengo que buscar cómo justificar esto que pasó socialmente. Y es ahí en donde, como no entiendo qué está pasando todavía, donde necesito todo un proceso para aterrizarlo, para bajarlo, pues al final lo que va pasando es que la mujer se va aislando, dice no soy comprendida o vienen frases que queremos ayudar, queremos como dar ánimos a la mujer desde el mejor lugar, pero hay algo que no se puede decir, que no se puede nombrar con esa, aunque venga con la mejor intención, yo puedo decir, lo siento mucho, pero me incomoda el dolor, entonces me retiro, no puedo estar aquí, no te puedo sostener porque no nos han enseñado a sostener este tipo de emociones desde el enojo, la tristeza, el dolor, no lo sabemos acompañar, nos incomoda tanto que terminamos dando afirmaciones positivas en donde en lugar de ayudar, perjudica. Y Sí. la mujer puede llegar a creer dentro de estas mismas palabras que no tiene cabida eso que ella está viviendo y está sintiendo, porque yo no debería de sentirme así. Lo primero que va pasando es que nos aislamos. A nivel social, algo que pasa mucho también es, si yo no veo eso que está muriendo o que ya no está, entonces no tiene palabra, no le puedo poner un lugar. Y esto también puede llegar a ser muy complicado porque se invisibiliza todo lo que tiene que ver con la muerte de un bebé. Y también en términos, ¿no? Porque hablo de la muerte y a veces estamos pasando o hemos pasado por un aborto y socialmente decimos pérdida, pero una pérdida es algo que yo perdí y que Sí. constantemente me voy a estar enfrascando en la búsqueda de algo. Entonces, es ahí en donde a mí me gusta no nombrar como pérdida, sino como muerte gestacional, sin importar en qué momento del embarazo haya sucedido. Puede ser muy al inicio, puede ser muy al final, pero tiene nombre y necesitamos nombrarlo para que entonces sea real. A diferencia de otros tipos de duelos que tienen nombre, por ejemplo, si fallece la madre o el padre, somos huérfanos. Si fallece nuestro esposo, me llamo viuda, pero en realidad tampoco hay un nombre que tengamos las mamás o las mujeres que hemos pasado por la muerte de uno de nuestros bebés. Cuando no encuentras un nombre o es difícil nombrarlo, se cree que no existe y es sumamente doloroso porque claro que existe. Existe, existió, es real y hay muchas emociones alrededor de ello. Emociones, sensaciones, pensamientos, ilusiones, expectativas alrededor de todo esto. Claro. Y también hay algo que en estos procesos creo que aparece mucho, que es la culpa, ¿no? Esa culpa de pensamientos como, híjole, ¿y si fue mi cuerpo? O si hice algo mal durante el embarazo, o si comí algo que me hizo daño, o si me moví demasiado cuando debí de haber tenido reposo, o sea, como muchos pensamientos alrededor de en qué me equivoqué o en qué fallé para que esto pasara. Sí, muchísima. La culpa, híjole, viene desde muchos lugares. También es aprendida, Ujú. en donde nos han colocado en este término de la supermujer, la que puede con todo, la mamá perfecta, y también ahí incluye pues esta parte, ¿no? De
esto depende de mí, porque yo se supone que soy el lugar seguro para mi bebé Ujú. y ni siquiera en mí pudo estar, ¿no? Y se pudo quedar. Entonces, ¿qué pasó conmigo? La realidad es que cuando pasamos por un proceso como este, no hay una explicación que racionalmente podamos entender con esa claridad de decir, ok, puedo asumirlo y lo puedo transitar. Es algo profundamente doloroso y pues muy, muy incomprensible. ¿Por qué pasa? Siempre vamos a estar en esa búsqueda de qué pasó, qué pudo haber sido diferente, eso que tú mencionas, ¿no? Yo hice algo mal, mi cuerpo falló. O sea, al final, hoy necesitamos ser conscientes que como mujeres necesitamos cuidarnos desde la compasión, el ser compasivas con nosotras y el no solo es tu responsabilidad, estamos viviendo en un entorno social donde las decisiones ya no son nada más del cuerpo, están los médicos, los tratamientos, hay tantas cosas, nuestro estilo de vida, son tantas las cosas que puede llegar a generar o provocar, ¿no? El que esto pase. Y también yo creo que es muy importante el que seamos conscientes de que esto es algo súper, súper común. Y se estima que 1 de 4 embarazos terminan en un aborto o en muerte gestacional. Fíjate, es altísimo, altísimo el número y muy poco Lamentablemente, sí. visto. Y también como que existe una creencia o un tabú de que, ay, pues sí, era muy chiquito o tenías muy poco tiempo. Pero eso es una falacia, porque todo alrededor de esto, pues ya habla de un ser humano, de alguien que fue producto del amor, de la ilusión, del entusiasmo, de muchísimas cosas. Entonces, no importa el tiempo, no No importa. importa el tiempo. No, definitivamente, desde el momento en el que vemos ese positivo, nos emocionamos, vamos creando la vida de nuestros bebés. Nuestra mente ya se fue a futurear con en qué universidad van a estudiar, qué carrera Sí, van a claro. elegir, cómo van a ser mis nietos. Hay tanto que se vive alrededor de la ilusión de un embarazo que no importa que haya pasado en la primera semana, a que haya llegado a término, a que haya nacido, el amor como mamá es algo que se va gestando desde el primer momento y muchas veces incluso antes de que tú puedas ver la prueba positiva, tú ya sabes, tú ya sientes tu cuerpo se va preparando para gestar, para maternar. Entonces, Así sí, la es. realidad es que necesitamos comprender que para acompañar un duelo no necesitamos más palabras. Ya tenemos demasiado con lo que vivimos de forma interna. Necesitamos acompañar para que la mujer pueda ser consciente que hizo lo mejor que pudo con los recursos, tanto emocionales, físicos, médicos que ella tenía en ese momento, que no es culpa de nadie. Al final la vida es vida. Y sí, es siempre cuando estamos viendo un embarazo, estamos esperando la vida. Y es bien, bien duro recibir la muerte en Claro. cualquier momento. Y uno no ama más o menos a sus hijos dependiendo del tiempo que estuviera. Para nosotras ha sido real porque nuestro cuerpo comienza a cambiar desde ese primer momento en el que bebé se gesta. Y fíjate que es algo que te iba a preguntar. El tema de, ¿hay duelo en el cuerpo también? Claro, vamos a ir viendo dependiendo en qué momento sucede esto y ya dependiendo en qué semanas, mientras más adelantado esté el proceso a nivel físico, el cuerpo va a ir teniendo más respuestas para maternar, porque sabemos de la mente qué pasó, pero el cuerpo tarda en acomodarlo, tarda en darse cuenta y puede ser que haya sangrado, puede ser que tus pechos empiecen con la producción de leche, vas a pasar por un posparto, es que es algo que vas a vivir, no nos podemos saltar, pero además a mí siempre me gusta recordarles que nuestro cuerpo es nuestro inconsciente, nuestro cuerpo guarda memoria. Entonces sí, definitivamente no solamente se vive a nivel racional. Ahí podríamos intentar comprender lo que pasó. El verdadero reto es darle el tiempo para que el cuerpo lo procese, para que se dé cuenta. Y cuando el cuerpo de una mujer sigue en modo maternidad, pero su realidad cambió por completo, ¿cómo se sostiene a una mujer así? Mira,
yo creo que necesitan un acompañamiento sí o sí profesional. Podemos seguir creyendo que la terapia o el acompañamiento profesional es para cuando ya no puedes más. Sin embargo, el acompañamiento en estos momentos nos abre a un espacio seguro, un espacio donde yo puedo nombrar eso que estoy sintiendo, que estoy viviendo, que me está pasando, en un espacio sin juicio, sin crítica, en un espacio donde no va a haber un positivismo tóxico, en donde genuinamente se le va a dar un lugar a todo eso que la mujer está experimentando, pero además se le van a ofrecer recursos para que pueda ir transitando todo lo que conlleva el reacomodo en la vida. Tu vida ya estaba moviéndose porque tu identidad empezó a caer para empezar a formar una nueva y la familia necesita ser muy consciente. A veces, de verdad, si no sabemos qué decir, no tenemos que decir nada. El silencio también es acompañar y el silencio acompaña y cuida más que cualquier palabra porque ella, todo eso que tú le puedas decir, ella ya lo sabe. Ella necesita solo la presencia. Nosotros como seres humanos somos seres de vínculo. Necesitamos la presencia de un otro para validarnos, para poner sobre la mesa todo eso que a mí me está generando lo que estoy viviendo. Entonces, necesitamos quedarnos, escuchar, guardar silencio, respirar profundo, no desaparecer. Necesitamos nombrar al bebé y necesitamos decirle, valido tu dolor. Posiblemente no lo entienda, que si tú no has pasado por esto, no puedes entender ese dolor tan de que se vive, pero solamente quedarte, acompañar y validar y decir, sí, tienes derecho a sentirte tan triste, tienes derecho a sentirte destrozada, tienes derecho a estar enojada, tienes derecho. Y aquí estoy yo. Y Y fíjate, es, cuando hablas de acompañar, hablas de presencia. O sea, muchas veces estar presente, que también es una palabra parecida a regalo, pues es un regalo, ¿no? Pero esa presencia que acompaña sin decir frases incómodas, ¿cómo qué frases deberíamos de evitar o actitudes? mira, las frases típicas, todo pasa por algo, eres demasiado joven, lo puedes volver a intentar, mejor ahorita que después. Todo esto de todo pasa por algo no nos da ni esperanza, ni nos da conciencia y es como, olvídate de eso que pasó, no es para tanto. Y entonces es aquí donde se incrementa esta creencia de no puedo hablar de mi bebé. De hecho, hay algo que casi a todas las mujeres que nos hemos embarazado nos dicen los doctores cuando llegamos al consultorio. No lo cuentes todavía. Espérate a que pasen las primeras 12 semanas y ya después lo puedes decir. O sea, hay que ser conscientes cómo a nivel social estamos metiéndole la presión a las mujeres de decir, si pasa en este tiempo, es como si no pasara nada, Sí, ¿no? y es invalidarlo, ¿no? Es invalidarlo, es invisibilizarlo, es decir, esto no pasa. A mí me sorprende cuando una mujer de repente va con su embarazo bien, todo perfecto. Todas las personas se acercan y le preguntan. Pero cuando la mujer pasa por la muerte de su bebé, toda la gente se va, ¿no? Se va, de hacia un lado. Necesitamos ser conscientes de que no importa lo que suceda, hay que hablarlo. Cuando lo hablamos, podemos escuchar la historia de otras mujeres y nos sorprendemos de, yo no sabía que tantas mujeres habían pasado por esto, Sí, ¿no? claro. Entonces, tenemos derecho a nombrar a nuestros hijos Ujú. desde el inicio, porque si ya hay un positivo, ya hay una ilusión también sembrándose, floreciendo, y que suceda lo que sea, tú ya eres mamá, Mm. tú ya tienes este bebé, sin importar si se queda contigo físicamente o si permanece contigo en tu corazón por el resto de tu vida. Y qué lindo lo que dices. Aparte que tienes un tono de voz bien tranquilo, das mucha serenidad y eso debe de ser muy acompañador para quienes son tus pacientes. Desde tu experiencia acompañando estos procesos, ¿se puede resignificar esta pérdida, Marta? Sí, la realidad es que, mira, para empezar, yo no creo que esto se pueda superar. No es en la búsqueda constante de que deje de doler. No, tenemos que aprender a integrar, porque eso que pasó fue real y porque te va a acompañar el resto de tu vida.
Las madres nunca vamos a olvidar a nuestros hijos, siempre vamos a ser mamás. Lo que sí podemos ir haciendo es darle espacio y con el tiempo esto que se siente hoy te va a ir transformando. Va a seguir doliendo, los vas a seguir extrañando, pero empiezas a darte cuenta que ya el desborde no es igual que al inicio, que de repente eres capaz de contar lo que pasó y ya no desbordarte en lágrimas, en donde hoy puedes hablarlo, lo puedes estar tranquila, puedes usar algunas herramientas como la respiración y todo esto nos va a ir ayudando porque no es olvidar al bebé, no es dejar atrás la experiencia. Significa que vamos a aprender a vivir con esta ausencia y vamos a ir con este vínculo desde el amor, desde el respeto, tanto para nosotras como para nuestros bebés. Y para quien hoy está escuchando este podcast y está en medio de este dolor, ¿qué te gustaría decirles, Marta? No están solas, que ninguna mujer debería atravesar esto sola, que su dolor tiene sentido, que no está exagerando, que no ya pasó mucho tiempo y ella sigue atorada en eso. No existe el tiempo perfecto. Cada mujer lo va atravesando a su tiempo, con herramientas, con acompañamiento, y que el amor que le tienes a tu bebé y la importancia que tú le das hoy en tu vida no depende del tiempo que estuvo aquí contigo y que no necesita apresurar su proceso tampoco para hacer sentir más cómodos a los demás. Ay, Marta, muchísimas gracias por poner en palabras este tema complicado, real y muy necesario, por traernos claridad y sobre todo por ayudar a que este tipo de dolor deje de vivirse en silencio. Porque creo que, y lo decía muy al principio, el hecho de que no hablemos de él no quiere decir que no existe. Exactamente, existe y existe, es más común de lo que imaginamos. Sí, pues cuando nos diste esa cifra de 1 de cada 4, pues hablas de una probabilidad de 25% que es altísima, altísima. Entonces, muchísimas gracias, pero de verdad, gracias infinitas. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por tocar estos temas y pues a seguirlo visibilizando, seguirlo nombrando, que las mujeres cuenten su historia. Y al final, la vida es así, es dinámica, la vida cambia y todo pasa. Muchas gracias. Hoy escuchamos algo más que una conversación. Escuchamos una historia, un dolor real, un amor que sigue incluso en la ausencia. El testimonio de Dulce nos recordó algo muy importante, que hay pérdidas que el mundo no sabe cómo mirar, pero para quien las vive, lo son todo. Y la charla con Marta Sánchez nos ayudó a entender que este duelo no necesita ser explicado, necesita ser acompañado. Hoy la invitación es muy simple, pero muy necesaria. A mirar distinto, a dejar de minimizar, a no guardar silencio por incomodidad. Si conoces a alguien que está pasando por algo así, no necesitas tener las palabras perfectas. A veces basta con quedarte, escuchar, nombrar, no desaparecer. Y si tú eres quien está atravesando este camino, esto es para ti. Tu dolor es válido, tu proceso es tuyo. Si este episodio tocó algo en ti, compártelo. Puede ser el abrazo que alguien necesita hoy. Puede ser la forma en la que una familia entiende mejor cómo acompañar. Puede ser el inicio de una conversación que antes no existía. Y si necesitas seguir encontrando espacios como este, donde puedas pausar, sentirte acompañada y ponerle palabras a lo que duele, te invitamos a seguirnos en redes sociales como @tuterapiamx y @vive en modo terapia. Soy Claudia Segrove y esto es Vive en modo terapia. Un espacio para pausar, sentir y recordar que incluso en el dolor más profundo, el acompañamiento puede hacer la diferencia. Nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias por darte este momento. Recuerda, pausar también es parte del proceso. Soy Claudia Segrove y fue un placer acompañarte. Si este episodio resonó contigo, suscríbete, compártelo
y envíanos tus preguntas o historias. Nos escuchamos muy pronto. Cuídate y vuelve a ti. Vive en Modo Terapia, un espacio seguro para pausar, sentir y sanar.